Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con explicación práctica para nuestra vida. Les saluda Raquel León, Laura Ayala, Adaísa Mesa, las tres desde Anaheim, California, y vamos a empezar con una oración. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por la vida, por la salud y rogamos inteligencia, Señor, para cada una de nosotros para exponer este tema que hemos de tratar, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Amén. Amén, Señor. Bueno, vamos a estudiar el capítulo 4 de Efesios y el título pues lo hemos puesto como el cuerpo unificado de Cristo. Vamos a hablar un poco acerca de la unidad. Y para empezar quiero ilustrarles una pequeña historia donde el estómago y los pies estaban discutiendo cuál era el más importante. Los pies decían que ellos podían llevar a todo el cuerpo a donde él quería, pero el estómago los calma diciendo, pero amigos, ¿qué pasa? Ustedes no podrían ir a ningún lado sin que puedan ir sin que yo los alimente. Así es que si yo no los alimento, ustedes no pueden ir a ningún lado. Y en esta parte nosotros queremos clarificar cuál es la unidad, como Cristo es nuestra unidad. Y aquí quiero que ustedes me ayuden a explicar cuál es la unidad. Miren, así como estos pies discutían con el estómago, ellos trabajan para un mismo fin. En nuestro cuerpo hay muchos sistemas que el Señor creó, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, todos con características distintas, ¿no? Pero funciones distintas. ¿Qué es el corazón si no hay arterias y hay venas? Y así mismo pasa con el cuerpo de Cristo, que en este caso es su iglesia. ¿Por qué es tan importante esa unificación? Es importante porque hay un propósito que el Señor quiere para nuestras vidas. Y solamente cuando una iglesia es unida se puede llevar a cabo. Sí, o sea, ahí lo que Pablo está explicando es que cada uno de nosotros como parte del cuerpo debemos de cumplir con nuestras funciones. Así como el estómago, ¿verdad?, se encarga de algo, los pies se encargan de caminar, así nosotros, de acuerdo a los dones que el Señor nos dio, debemos cumplir con esas funciones. ¿Y por qué tenemos que hacerlo, verdad? O sea, te digo que tenemos que hacerlo porque esto nos ayuda a ser parte de una iglesia fructífera, unida en Cristo. Así como Pablo alentó en ese momento a los creyentes, nosotros tenemos también en estos tiempos cómo fomentar esa unidad. Y hay ciertas características que nos llevan a fomentar esta unidad. ¿Quién me puede explicar esas características? Bueno, en primer lugar, tenemos la unidad del Espíritu, que debe tener la iglesia. Amén. Y para fomentarla, entonces, hay tres palabras que son, Raquel, yo creo que hermanada son muy importantes, que es el tema de la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Son aspectos que si se pusieran en práctica en nuestra iglesia, pues todo sería muy, muy bonito, ¿no? Y en el mundo entero también en general. Pero aunque la humildad como que se confunde, Sí. porque a veces ser humilde la gente piensa que una persona pobre es humilde, pero sí, puede ser una persona pobre y orgullosa. O también la humildad, si te vas a ser muy humilde, caes en un nivel muy bajo, ¿no? Entonces no debemos de tomarlo como la parte negativa, ¿no? Sino como la parte positiva de que me niego al yo, al orgullo, al ego. Yo doy más paso a lo que otros son. La otra palabra es la mansedumbre. Muchas veces también se confunde
pueden decir que es un poco menso o manso, pero la mansedumbre dice que es también ser cortés. Nosotros a veces, si encontramos a alguna persona, con el simple saludo no somos corteses. Entonces aquí Pablo menciona esas tres palabras, que la siguiente es la paciencia. ¿En qué se basa la paciencia? Esa palabra también muy difícil, que sabemos que es una característica del pueblo de Dios. Y realmente yo me describo como una persona impaciente. O sea, a mí me gustan las cosas rápido y lo que puede resolver rápido. Sí, pero dice que es la capacidad de soportar la provocación y la prueba. Hay un versículo que dice que la paciencia produce, como quien dice, te va preparando, ¿no? Produce gozo. Es algo que el Señor desea que nosotros desarrollemos. La paciencia, a que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros como humanos, que a veces queremos las cosas para allá, pero el tiempo de Dios, que ve más allá de las cosas, sabe cuándo es el momento justo en que puede dar las cosas que necesitamos. Bueno, y también como estamos hablando del cuerpo que es la iglesia, o sea, el tener paciencia con las demás personas a las que tratamos diario. Sí, es súper importante eso. Y ligado a la mansedumbre, dice que también está de la mano de la mansedumbre la amabilidad y la consideración. Yo también podría decir la tolerancia, porque tenemos funciones y características, personalidades distintas dentro de una congregación, dentro de la sociedad, pero debemos aprender a ser tolerantes con el que no piensa igual que yo. Claro, pero siempre pensando en el bien de la iglesia, ¿verdad? Porque ese es a donde vamos, el camino, ¿no? Y si queremos que nuestra iglesia crezca, que haya armonía, pues debemos practicar esas tres características. Sí, y sobre todo cultivar estas tres palabras o más, como decía Laura, aumentó otras dos, de ser gentil, paciente, comprensivo, para así llegar a una buena unidad. Y también, si no se dan estas palabras como paciencia, humildad, ¿a qué nos lleva? A la desunión y a las peleas, al orgullo y a tantas cosas más que se ven hoy en día en muchas congregaciones y que allí pues no hay unidad. Y sabemos que el enemigo busca la desunificación, busca dividir en vez de unir. Entonces, ¿verdad? Si no tenemos esas cualidades, debemos orar al Señor para que nos las dé. Amén. Así es. Sí. Dice que todo esto nos aleja de la arrogancia y en cambio centra la atención en el valor de los demás. Y es lo importante, ¿no? Primero debemos considerar a las demás personas, porque dice un versículo, trata a los demás como te gustaría que te trataran, ¿no? Así es. Bueno, pues aplicando estas palabras en la unidad, Pablo les hace mucho énfasis a los creyentes que deben de cultivar estas pues, virtudes, cualidades, porque es importante para así estar unidos. Aún que hayan ciertas diferencias, dice que nosotros debemos trabajar para que estas cualidades las vayamos mejorando y cada día pues aplicarlas, porque mucha gente puede decir, yo no tengo esta cualidad, yo no soy humilde, yo no soy paciente, y así me quedo. Pero dice que para nuestro bien nosotros debemos guardar estas virtudes. Ahora pedimos a Lauri si nos ayuda con la oración. Oramos. Querido buen Jesús, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque dejaste, Señor, tantas cosas para aprender. Ayúdanos a fomentar atributos que nos permitan ser más humildes, más mansos, más considerados con las personas que nos rodean, Señor, más pacientes, para que se pueda manifestar, Señor, el Espíritu Santo dentro de tu pueblo. Todo esto lo pedimos en Jesús.